Hola, en este nuevo video vamos a ver un método para poder determinar si una serie converge o diverge. ¿Qué significa que una serie diverja o converja? Bueno, si diverge significa que conforme voy sumando términos de mi serie, estos me van aumentando el tamaño del resultado y por lo tanto se va a más infinito o inclusive a menos infinito. Pudiéramos tener también entonces el caso opuesto, que conforme yo empiece a sumar más y más términos, el resultado global de esa suma se vaya acercando a un valor y por lo tanto tendrá límite. En este caso vamos a decir que la serie converge. El método que voy a explicar es quizá el método más usual, más conocido. Vulgarmente se le conoce como el método, el criterio de la razón, pero en matemáticas formales se le conoce como el criterio de D'Alembert, que fue el matemático al que se le debe justamente este criterio, junto con cierta teoría de Cauchy. Bueno, vamos para allá. Tenemos esta en rojo, es la serie. Yo quiero determinar si esta serie converge y después al final voy a determinar cuál es el intervalo de convergencia, porque va a haber valores para x en los que probablemente no converja esta serie. El criterio nos dice lo siguiente, nos dice que tenemos que tomar el límite cuando n tiende a infinito, o sea, cuando yo aumento más y más términos, de esta razón de aquí. De hecho, por eso se le conoce con ese nombre, el criterio de la razón, porque tenemos que hacer una división. Fíjense que a sub n no es más que la expresión analítica que le corresponde a la serie, o dicho de otra manera, la sucesión que está dentro de esta serie. Pero aquí en el numerador nos pide que sea la sucesión evaluada en el n más 1, o sea, en el siguiente después de n. En el n más 1, recordemos que aquí n son números naturales, dividido entre la serie original. La serie original es esta. Entonces vamos a tener que tomar ese cociente. El límite, si es que existe, entonces nos va a dar un número real, L, y nos vamos a fijar en qué tipo de número es ese L, es ese límite. Si el valor absoluto de este valor es menor que 1, entonces decimos que la serie es convergente. Si el valor absoluto de este límite que calculemos es mayor a 1, se dice que entonces la serie diverge, o sea, se va al infinito, no se acerca a algún valor en particular. Pero si L, el límite, es exactamente 1, entonces eso no es concluyente. Bueno, vamos a ello. Entonces, debo de tomar el límite cuando n tiende a infinito, según este criterio, de la sucesión, la expresión analítica elevada en el n más 1. O sea que donde yo vea n, lo tengo que sustituir por n más 1. Tenemos entonces n más 1 factorial por x elevado a la n más 1 entre n más 1 elevado a n más 1, y todo esto dividido entre la expresión analítica original, es decir, n factorial x a la n entre n elevado a la n, y esto dentro de barritas de valor absoluto. Muy bien. Fíjense que dentro de las barras de valor absoluto tengo una doble división. Entonces tengo que aplicar la regla de la herradura, es decir, multiplicamos los extremos, este por este, entre la multiplicación de los medios, este por este. Hagamos eso. Tenemos entonces el límite cuando n tiende a infinito de lo siguiente: n más 1 factorial por x elevado a n por x elevado a la 1 multiplicado por n elevado a la n. Aquí ya multipliqué extremos, voy aquí a multiplicar los medios. N más 1 elevado a la n por n más 1 multiplicado por n factorial multiplicado por x a la n. Esto dentro de barritas de valor absoluto. Fíjense lo que hice aquí. Fíjense que x elevado a la n más 1 lo descompuse como x a la n por x a la 1. Aquí está la potencia 1. Eso no es otra cosa más que una propiedad de los exponentes. Nos dice que si un exponente consta de sumas, significa que entonces eso es equivalente a la misma base elevado independientemente a cada uno de los términos de la suma, a la n y por otro lado a la 1 que está aquí. Lo mismo hice con n más 1 elevado a la n más 1. El primer exponente es n multiplicado por el otro exponente que es el 1 que está aquí. Lo demás queda exactamente igual. Bueno, fíjense que aquí puedo cancelar x a la n entre x a la n.
Y debo de saber también cancelar por aquí unos factoriales. Fíjense que este es un número factorial. Recordemos que el factorial de un número natural es la multiplicación hasta el 1. Es decir, si yo te doy el 5 factorial, tendrías que darme como respuesta el producto 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Verdad? Bueno, entonces se dice que n factorial es lo mismo que n por el anterior inmediato factorial. O bien lo podemos ver así. N más 1 factorial es n más 1, o sea, el término original, multiplicado por el inmediato anterior. El inmediato anterior, como son números naturales, es restarle una unidad. Entonces nada más me queda n factorial. Es otra manera de verlo, ¿verdad? Bueno, entonces, usando la definición de factorial, vamos a hacer esas cancelaciones. Tenemos entonces límite cuando n tiende a infinito de lo siguiente. N más 1 factorial lo puedo reescribir, según lo que acabo de decir, como n más 1 multiplicado por el anterior inmediato, que es n factorial, multiplicado por x, multiplicado por n elevado a la n. Debajo tenemos n más 1 a la n. Y aquí fíjense que tengo de nuevo un n factorial, ¿verdad? Y entonces puedo cancelar aquí n factorial con n factorial, y también puedo cancelar n más 1 con n más 1. Esto está dentro de barras de valor absoluto. Entonces, ¿qué me quedó? Pues bueno, voy a copiar lo que haya sobrevivido. Límite cuando n tiende a infinito de x por n elevado a la n entre n más 1 elevado a la n. Muy bien. Esto dentro de barras de valor absoluto. Ahora bien, fíjense lo que tenemos aquí. Tenemos que calcular este límite de valores naturales. La n aquí es un valor natural, son números naturales. Y los números naturales siempre son positivos. Por lo tanto, el valor absoluto de un número positivo, pues podemos borrar de ahí las barritas de valor absoluto y dejarlo todo eso sin barritas. Pero en el caso de n, yo no sé x si es positivo, negativo, cero o qué es. Entonces puedo desaparecer las barritas de valor absoluto para toda la expresión que depende de n, pero no para la x. La justificación algebraica es que el valor absoluto de un cociente, es decir, de una división, es exactamente también poder repartir el valor absoluto al numerador y al denominador. Luego también puedo hacer esa propiedad para productos. Fíjense que aquí tengo un producto. Entonces tendría yo el valor absoluto de x multiplicado por el valor absoluto de n elevado a la n. Pero n elevado a la n, como son números naturales, siempre va a ser positivo. Entonces le puedo quitar las barritas de valor absoluto. Y aquí al denominador también. Ok, ya que lo tenemos en esa forma, entonces ahora pensemos en lo que tenemos, que es un límite. Es un límite que depende de n, no de x. Por lo tanto, x aquí es constante, y por las propiedades de linealidad de los límites, las constantes pueden salir por fuera del límite. Por lo tanto, tenemos valor absoluto de x que multiplica límite cuando n tiene infinito de n elevado a la n entre n más 1 elevado a la n. Bueno, hay que calcular ese límite. Pero fíjense que antes de calcularlo, me doy cuenta que tanto el numerador como el denominador tienen el mismo exponente, n. Cuando una fracción comparte el mismo exponente, puedo darle ese exponente a toda la fracción. O sea, puedo expresar todo este cociente como elevado a la misma potencia, porque ambos, numerador y denominador, tenían originalmente potencia o exponente n. Bueno, ¿y para qué es mejor verlo así? Bueno, pues porque me doy cuenta del límite al que me estoy enfrentando. Este es un límite particular. Fíjense que tenemos una forma por aquí medio exponencial. La exponencial como límite se escribe límite cuando n tiene infinito de 1 más 1 entre n elevado a n. ¿Se parece? Bueno, no es exactamente lo mismo, pero ya voy intuyendo por ahí que va a haber una exponencial implicada. Sin embargo, fijémonos en el límite, sin la potencia. Si me fijo en el límite sin la potencia, este límite tiende a 1, porque es un límite al infinito.
Y en el límite al infinito, si las expresiones son de tipo polinomial, entonces me tengo que fijar en el grado del numerador y del denominador. Grado 1, grado 1. Cuando los grados coinciden en los límites al infinito, me basta con hacer la división de sus coeficientes. Aquí hay un 1, aquí también. Entonces 1 entre 1, este límite me va a dar 1. El límite interno, sin la potencia. Pero también me doy cuenta que la potencia pues es parte de mi expresión. Cuando n tiende a infinito, entonces n se vuelve infinito también. Entonces tengo un límite de esa forma. Tengo un límite de la forma 1 elevado a infinito, que eso no es 1, aunque parezca antiintuitivo, este límite no es 1. Bueno, entonces ahora, ¿cómo se resuelve este límite? Si conocemos bien la teoría de límites, sabremos que cuando esto ocurre en un límite, esto siempre va a involucrar a un exponencial. Entonces esto lo vamos a resolver de la siguiente manera. Cuando esto ocurre, la forma de resolverlo es el número de e, que ya habíamos intuido que iba a aparecer, elevado al límite cuando n tiende a infinito, de n multiplicado por la expresión base, que es n por n más 1, menos 1. Este de hecho es un bonito teorema sobre límites con donde están involucrados el número de Euler. No lo voy a explicar aquí el teorema, pero así es como tenemos que resolver límites cuando tengamos este caso. La expresión original base, n, menos 1, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer estas operaciones. N más 1, quitándole la unidad. Yo lo que voy a hacer es expresar ese 1 como n más 1 entre n más 1. Lo mismo entre lo mismo me da la unidad. ¿Y por qué entre n más 1? Para que el denominador sea el mismo y podamos compactarlo en un mismo denominador. O sea, lo puedo escribir así. Esto es lo mismo, ¿verdad? Me daría exactamente lo mismo. Metemos este menos al paréntesis, menos con más es menos con más es menos, entonces me queda menos n menos 1. Bien. Y podemos ver entonces que n menos n se va, y entonces esto nos queda valor absoluto de x por el número e elevado al límite cuando n tiende a infinito de menos 1, bueno, la n que está afuera, multiplicado a menos 1 entre n más 1. Bueno, y esto pues ya, estamos a un paso. Que n por menos 1 pues es menos n, ¿verdad? Y fíjense en este límite. Es un límite al infinito que depende de términos en forma polinomial. Entonces, como son del mismo grado, este es grado 1 y este es grado 1, me basta con verificar la división de sus coeficientes. Aquí hay coeficiente menos 1 y coeficiente 1. Menos 1 entre 1 es 1, es menos 1, perdón. Entonces todo esto es igual a menos 1. Nos queda entonces valor absoluto de x por e elevado a menos 1. Bueno, e elevado a menos 1 pues es el inverso multiplicativo del número e, es decir, valor absoluto de x por 1 entre e. Ok, este es el límite, pero yo no he determinado el intervalo de convergencia. Ahora esto tengo que evaluarlo en mi condición. Yo quiero saber para qué valores de x converge esta serie. Entonces esto tengo que evaluarlo en esta condición de aquí. Entonces decimos lo siguiente. Valor absoluto de x por 1 entre e menor que la unidad, menor que 1. Para ver para qué valores de x converge. Ok. Fíjense que mi objetivo es resolver esta desigualdad para x. Entonces pues multiplico a ambos lados de la desigualdad por el número e para que este con este se cancelen, y entonces obtengo valor absoluto de x menor que 1 por e. Ahora, hay una propiedad del valor absoluto. Si yo tengo el valor absoluto de a menor que b, esto es exactamente igual a menor que b mayor que menos b, ya sin las barritas de valor absoluto. Esa es una propiedad del valor absoluto que se está cumpliendo aquí. O sea que lo podemos ver como x menor que e y mayor que menos e. Y de hecho, este es el intervalo de convergencia. Ya resolví la desigualdad para x. Entonces, esta serie va a converger para valores entre menos e y e.
para esa zona de los números reales. Es decir, si yo tengo mi recta real, más infinito, menos infinito, aquí tengo el 0, aquí tengo el número e, aquí tengo su inverso aditivo, menos e, entonces esta serie va a converger para todos estos valores. Y este es por supuesto, es un intervalo abierto. Es lo que nos indica la desigualdad. Bueno, ahora, esto no es lo mismo que hablar del radio de convergencia. Este es el intervalo de convergencia. Ya sabemos para qué valores de x mi serie va a converger. El radio, tengo que ver esta zona como si fuera un diámetro, el diámetro de un círculo. Entonces el radio debe ser la mitad. O sea que debo ser capaz de ubicar el centro y tomar uno de las mitades para considerarlo como radio. Es como si pusiera yo el compás con la punta del compás en el centro del intervalo, ¿verdad? Y trazar un círculo. Y ese radio, pues es justamente nuestro radio de convergencia. Pues en este caso nuestro radio es E, porque justamente la mitad del intervalo está en 0. Entonces esta longitud vale E unidades y esta longitud hacia la izquierda también vale E unidades. Este sería el radio de convergencia. Pero mucho cuidado, vamos a suponer que hubiéramos obtenido esta desigualdad como respuesta. Vamos a suponer que ese hubiera sido el caso de nuestro intervalo para poder entender bien el radio de convergencia. Bueno, entonces tendríamos el menos 2 por aquí estaría el 0 y por acá sería el 6. Fíjense que ahora el centro del intervalo no es el 0, como en este caso particular. Debo de encontrar la distancia que existe entre menos 2 y 6 y exactamente partirlo a la mitad para saber dónde está la mitad del intervalo. Entre el menos 2 y el 6 hay 8 unidades, 6 aquí y 2 acá son 8, y entonces la mitad de 8 son 4. Pero no significa que el radio sea 4, sino que debo de contar 4 unidades hacia atrás a partir del 6, o bien 4 unidades a partir del menos 2. Y eso entonces ubica mi centro, el centro del intervalo, en el 2. Hay la misma distancia del 2 al 6 que del 2 al menos 2. ¿Cuál es mi radio? Este es entonces mi radio de convergencia, la mitad del diámetro, ¿verdad? Entonces es de 4 unidades, ¿de acuerdo? Para que tengamos claro entonces cuál es el radio. A veces en estos ejercicios nada más nos piden el intervalo de convergencia y en otras el radio de convergencia. Este fue entonces el método o el criterio de la razón, formalmente conocido como el criterio de D'Alembert. Muchísimas gracias.